Mis queridos hijos e hijas, hoy, jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra radicalidad. El evangelista San Lucas nos presenta que la gente se reúne alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Su enseñanza va con la firme autoridad de su coherencia de vida. En esto, Jesús se fija en el desánimo de los pescadores en cabeza de Pedro, que han visto que el trabajo de toda la noche no ha tenido la respuesta que ellos esperaban. La palabra de Jesús obra el milagro de la pesca. Pedro se reconoce indigno de la compañía de Cristo. Por eso le expresa: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. La actitud de Jesús es acoger a Pedro, Santiago y Juan en su compañía, pero les exige un radicalismo en el seguimiento suyo, dejándolo todo. Esta expresión recuerda el radicalismo evangélico que San Lucas ilustra en el seguimiento de Jesús. No solo es una opción personal, sino también una decisión de separarse de todo lo que de un modo u otro puede disminuir la fuerza de la adhesión a Jesús. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿mi seguimiento de Cristo es radical? Vivimos en un mundo donde el valor de la radicalidad es desplazado por la flojera, la pereza y el relativismo moral. ¿Cómo cuesta encontrarse con personas que se mantengan firmes en sus convicciones de fe? La invitación que se hace en el marco de esta cultura pasajera sin criterios radicales es: usted tiene derecho a todo. ¿Cuántos estados se empeñan en que las personas
pierdan la capacidad de pensar. De ahí que no se invierta en la educación, se empeñan en la radicalidad de la corrupción, del poder y de la avaricia. Cuando una sociedad no tiene una experiencia firme en la fe, corre el riesgo de dejarse llevar por cualquier doctrina. La opción cristiana nos invita a tener el convencimiento en que en la fe podemos adquirir el valor de reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Y no solo eso, se puede descubrir también la grandeza de la vida, porque Dios infunde en nosotros su Espíritu para que nuestra vida sea prolongación de su vida en la persona de su Hijo. Reflexionemos. ¿Qué me impide llevar un seguimiento radical de la persona de Jesús? ¿Se me facilita tener un seguimiento radical del Evangelio? Pido al Señor perseverancia para seguir a Jesús de forma radical. Nuestra vida espiritual, cuando tiene una experiencia sacramental fuerte, sabe que seguir a Jesús implica ser discípulo del Maestro, es dejarse transformar por la acción del Espíritu, el único que puede recrear todo. Seguir a Jesús no consiste en el cumplimiento de unas prácticas externas y en unas normas morales de comportamiento. Eso ya lo hacían perfectamente los fariseos. Seguir a Jesús es fiarse de su palabra, aceptarle por la fe, reconocerle como único Salvador. Nos recuerda nuestro Papa emérito Benedicto XVI. La radicalidad evangélica es estar arraigados y edificados en Cristo y firmes en la fe. Miremos nuestros hogares y pensemos, ¿mi esposo o esposa se interesa por fortalecer su vida espiritual? ¿Mi matrimonio es radical en el seguimiento de Cristo? ¿Mis padres se han mantenido firmes en el camino de Jesús? ¿Qué hijo no le interesa seguir a Cristo de forma radical? ¿Qué hijo se ha esmerado en seguir a Jesús de forma radical? Mis hermanos se esmeran por seguir a Jesús de forma radical en el trabajo que cada uno desempeña. ¿Qué familiar es radical en no seguir a Jesús? En mi sitio de trabajo he tenido problemas por mi seguimiento radical a Cristo. ¿Qué compañero es radical en llevar una vida mundana? En una comunidad parroquial, mi grupo apostólico me ha ayudado a tener una experiencia radical de Cristo. ¿Qué compañero de la pastoral dejó de seguir de forma radical a Jesús? Mis queridos hijos e hijas, ser radical en la opción cristiana implica que todo seguimiento a Jesús no es fácil. Él mismo lo comparó con un camino estrecho por el que transitan pocos y con una puerta que pocos se atreven a pasar. El que se dedica a seguirle tiene que estar dispuesto a tomar la cruz, porque el discípulo no es más que su maestro. Y algunas de las consecuencias del seguimiento serán verse rechazados, odiados e incluso perseguidos por la propia familia. Nos recuerda San Francisco de Sales: Dios prefiere nuestra fidelidad en las cosas pequeñas que nos encomienda, mucho más que el ardor por las grandes que no dependen de nosotros. Somos cristianos y una característica del cristianismo es saber que seguir a Jesús de forma radical es fiarse de su palabra, aceptarle por la fe, reconocerle como el único Salvador.
Finalmente, nos expresa Santa Clara de Asís: en la medida en que se ama algo temporal, se pierde el fruto de la caridad. Palabra del día: radicalidad. Pregunta: ¿mi seguimiento de Cristo es radical? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Oh Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Yo buscaba algo significativo en medio de una vida fácil, pero sin brío, en medio del aburrimiento mortal de tantos días siempre iguales. Tu amor arcano y misterioso me atemorizaba, y por eso he resistido duramente varios años, hasta que una insatisfacción insoportable me ha plegado a tu irresistible seducción. Me has lanzado a una nueva forma de vida, manifestándome una misión que desde ese mismo momento ha sostenido toda mi vida, aún en medio de contradicciones paradójicas y situaciones difíciles, imposibles de vivir desde el punto de vista humano. Señor, dame la gracia de seguirte de una forma radical. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y ser radical en el seguimiento a Cristo.